Seguimos con las ponencias de esta actividad, ahora con el señor Carlos Ogando. Él mismo es estudiante de término de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Miembro de la Sociedad Dominicana de Inteligencia Artificial y docente en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Ha representado a nuestro país en Olimpiadas Mundiales de Informática en Tsukuba, Japón, 2018, y representado al país en las Olimpiadas Iberoamericanas de Física en Mayagüez, Puerto Rico, 2018. En la actualidad, trabaja en el área de desarrollo de proyectos de inteligencia artificial para clientes de Latinoamérica en el área de ciencia de datos, inteligencia artificial, automatización de procesos y geolocalización. Aportará a la comunidad con el tema Smart Intelligent, optimizando la inteligencia artificial distribuida de la naturaleza de las máquinas. Con ustedes, Carlos Ogando. Buenas tardes. A ver. Buenas tardes, ¿se oye? El micrófono. Ok, ahora sí. Buenas tardes, como mencionaron, mi nombre es Carlos Ogando y yo hoy les voy a estar hablando de un tema muy interesante que yo siento que casi no se trata. Y es el tema del Swarm Intelligence, de la inteligencia de enjambre. Y cómo podemos aplicar el Swarm Intelligence para optimizar los procesos de IA distribuida, que es un tema realmente que está cada vez en más desarrollo por el tema de la diversificación de servicios de inteligencia artificial en general. Entonces, bueno, estoy yo. Vamos a empezar primero analizando a las abejas como un organismo de la naturaleza sumamente interesante. ¿Por qué? Porque las abejas en primera instancia se pueden ver como un organismo muy básico si lo vemos de forma individual. O sea, una sola abeja se ve como un ser vivo tan inofensivo y como que no puede lograr mucho por sí solo. Pero si luego escalamos eso a lo que es una colonia de abejas, ahí cambia totalmente la historia. Porque en vez de analizar, en vez de tener a un simple organismo que por su condición tal vez tiene ciertas limitaciones y no puede lograr mucho, en una colonia estamos viendo todo ya prácticamente como un organismo totalmente nuevo. O sea, en conjunto, su inteligencia, por así decirlo, aumenta en un nivel que parecen un organismo totalmente nuevo. Y eso no solamente lo encontramos en las abejas, sino en una serie de organismos en la naturaleza, como son las hormigas, las bandadas de aves, los cardúmenes de peces y, bueno, una serie de individuos más. Entonces, ¿qué tipo de actividades colaborativas podemos ver a nivel de inteligencia en organismos de la naturaleza? Están, por ejemplo, las hormigas, que tienen una coordinación, una comunicación y una idea de planificación totalmente innata. O sea, muchos dirán, bueno, ¿cómo se coordinan tantos individuos al mismo tiempo si un organismo central que le esté dirigiendo y le diga a todas las hormigas, mira, tú tienes que ir por aquí, y le diga a otra hormiga, mira, tú tienes que ir hacia allá? O sea, ellas naturalmente tienen una capacidad para autoorganizarse y gestionar las tareas que tienen que hacer sin tener una entidad central. Y ese punto de, pues, tener un sistema de entidades inteligentes que puedan planificar y coordinarse sin tener un organismo central que esté dirigiendo y coordinando todo, es de suma importancia para lo que vamos a ver más adelante en el contexto de la inteligencia artificial distribuida. Miren aquí un ejemplo de este conjunto de hormigas que están llevando un pequeño pedazo de cornflake hacia su nido, me imagino. Y miren cómo sin tener una comunicación, vamos a decir, al nivel de los seres humanos, al nivel de la inteligencia para los seres humanos comunicarse, miren cómo ellas automáticamente se coordinan. Y es sumamente interesante ver cómo también las hormigas hacen puentes
para dejar que otras hormigas pasen por encima de ellas para llegar de un punto a otro, o ver también cómo las hormigas se coordinan entre sí para armar nidos incluso con hojas. Bueno, aquí hay otro ejemplo de un puente de hormigas. Están las termitas también, que sin un organismo central que permita pues en sí indicarles cómo construir, logran construir estructuras hasta cierto punto organizadas y que todas estas termitas pues conocen y entienden. Y bueno, son demasiados ejemplos realmente que podemos encontrar en la naturaleza en el tema de la inteligencia colectiva en los animales. Entonces, factores importantes a tomar en cuenta de todo esto que estoy presentando, que nos van a ser útiles. Primero, cómo un individuo en un conjunto de animales, vamos a decir tuvo colonia en este caso, puede verse tan inútil por sí solo. Y cómo entonces, ya cuando tú lo elevas a lo que es el colectivo de individuos, cambia totalmente la historia, convirtiéndose prácticamente en otro individuo y aumentando su inteligencia. Es como, así como la realidad aumentada es como la realidad yo la llevo más allá, la inteligencia aumentada que logran esos individuos es literalmente eso. Como la inteligencia de uno solo, pues, llega a un nivel totalmente superior. Y la parte de la descentralización. Entonces, ¿qué pasa si unimos esta idea, esta inteligencia de enjambre que tienen los animales con las máquinas? Bueno, pues a raíz de eso nace un campo de la inteligencia artificial sumamente interesante que se llama el Swarm Intelligence, o en español literalmente la inteligencia de enjambre, que lo que busca es reproducir esos comportamientos que tienen las colonias de animales, pues en sistemas distribuidos de agentes inteligentes, o sea, un sistema en donde múltiples agentes de inteligencia artificial están interactuando. Y bueno, eso tiene muchísimas aplicaciones. La primera aquí es el tema del pathfinding, de cómo yo algoritmos de búsqueda en agentes inteligentes los escalo para que puedan funcionar de forma descentralizada. Porque la forma típica en la que se aborda esto es que cuando están interviniendo múltiples agentes para hallar una ruta, por ejemplo aquí, hay 4 puntos y el amarillo quiere ir a un destino, el morado también, el verde también y el azul también. Para que la búsqueda se haga con rutas que no colisionen entre sí, debe haber una coordinación entre todos los agentes. Y la forma clásica de hacer eso es a través de un organismo centralizador que más o menos esté dirigiendo a cada uno diciendo, mira, yo hablé con el morado y me dijo que va a ir por aquí, entonces tenlo en cuenta. Y el verde le dice, bueno, mira, yo voy a hacer esta ruta. O sea, un organismo gestor, esa es la forma típica, pero eso tiene muchas implicaciones en términos, por ejemplo, de tiempo. Cuando tenemos a múltiples agentes comunicándose con un organismo central, tenemos básicamente un problema de latencia sumamente grande en la red en el tema de intercambio de información. Entonces, de algo que nos podemos beneficiar de la naturaleza, de la inteligencia de enjambre, es esa capacidad que estamos viendo ya en los animales naturalmente de coordinarse sin tener un organismo central que esté planificando todo. Entonces, bueno, hay muchos algoritmos de búsqueda famosos, BFS, DFS, el algoritmo de Dijkstra y otros algoritmos que pueden adaptarse a formatos que utilicen la inteligencia de enjambre como motor para descentralizar procesos. Y eso puede ser sumamente útil, por ejemplo, con el tema de los autos autónomos. Cuando se empiece, por ejemplo, a ver el tema de los autos autónomos de forma macro y tengamos autos totalmente inteligentes que traten de, por ejemplo, coordinar rutas eficientes de un punto a otro, pues sería muy útil tener un organismo o una forma descentralizada de que cada uno de esos autos autónomos pueda decidir una ruta
decidir qué hacer coordinándose con los demás, porque si dos autos inteligentes van en el mismo carril, por ejemplo, en el mismo carril no, en diferentes vías, pero están de forma paralela, ¿cómo ellos toman una decisión de doblar? Por ejemplo, si los tres están, uno está aquí, otro está aquí, otro está aquí. Necesariamente debe haber una comunicación que, para que sea de forma eficiente, pues descentralizar el proceso es un punto sumamente importante. Está también no solamente el tema de hallar rutas, sino también coordinar tareas, agendar tareas en sí. Cómo yo programo tareas en diferentes agentes inteligentes, de tal forma de que sus horarios no choquen, de que los recursos que están usando no choquen entre sí, para lograr que sea lo más eficiente y lo más óptimo posible, sin un organismo central. Está también el aprendizaje federado, el aprendizaje distribuido, que es una aplicación real y directa actual que, bueno, todavía no se está explotando mucho, pero que se usa, que lo que permite es descentralizar el proceso de aprendizaje automático, de ciertos sistemas. Por ejemplo, eso se ve en el teclado de Google. El teclado de Google que usan los teléfonos inteligentes para entrenarse, para el reconocimiento de patrones de las palabras que escriben pues, los diferentes usuarios, ha cambiado la forma en la que hace ese entrenamiento, y es que en vez de centralizar el proceso del entrenamiento, es decir, de que cada usuario a diario envíe su data al centro de datos en Google o a uno de los centros de datos en Google para que se procesen allí, pues se distribuye eso. Se distribuye esa inteligencia artificial para descentralizar el proceso y que así cada modelo de regresión lineal que se vaya haciendo en el aprendizaje automático, pues se haga de forma local en los celulares y que solamente se le envíen a el componente principal los valores del bias o el sesgo y los valores de los pesos del modelo, sin tener que provocar tanta latencia en el servidor de Google de tantos usuarios enviándole tanta data para hacer el modelo. Eso es una aplicación de las ideas de inteligencia de enjambre. Y bueno, el Internet de las cosas es como un aspecto un tanto evidente de la aplicación de la inteligencia de enjambre, pues tenemos tantos dispositivos conectados, sensores conectados, actuadores conectados, que para que tengan una utilidad en sí, tienen que verse desde la perspectiva de los agentes inteligentes, que son los que consolidan en un solo equipo los actuadores, los sensores y el sistema de toma de decisión. Entonces, cuando ya lo vemos de forma macro, como el Internet de las cosas, vemos cómo realmente descentralizar el procesamiento y la coordinación de estos diferentes agentes inteligentes es un must en lo que viene en el futuro, porque el futuro tiende a el uso de inteligencia artificial en todos lados, básicamente, y de sistemas distribuidos en todos lados. Y bueno, en computación en la nube, por el tema de que estos componentes del Internet de las cosas, pues, están conectados a ambientes cloud para procesarse. Generalmente Azure y AWS tienen un conjunto de herramientas para el procesamiento de la data que ofrecen sensores y para el uso de esa data en el desarrollo pues ya de modelos y el entrenamiento de modelos. Y todo eso, pues como ya había mencionado, nos permite, por ejemplo, reducir la latencia. Entonces, esto viene a ayudarnos al campo de la IA distribuida, ya viéndolo desde un punto más macro. La IA distribuida, también llamada inteligencia artificial descentralizada, es un campo de investigación de la inteligencia artificial dedicado al desarrollo de soluciones distribuidas para problemas. Y está estrechamente relacionada al campo de sistemas multiagentes, como ustedes podrían, pues, indagar. Entonces, el tema de la IA distribuida tiene dos enfoques, que son el enfoque de los sistemas multiagentes y el enfoque de la resolución de problemas distribuidos.
Entonces, en la parte de sistemas multiagentes, se refiere a básicamente tener un conjunto de agentes inteligentes que se estén coordinando entre sí y estén, pues, comunicándose entre sí y haciendo una planificación en conjunto, de forma descentralizada. Y el otro enfoque es más no tanto a yo tener múltiples agentes, sino a yo tener un problema a solucionar, y poder separarlo, más o menos con la misma idea de la programación dinámica, separarlo en diferentes aspectos o componentes y luego, de alguna forma, sintetizarlo, o sea, descomponerlo y sintetizarlo otra vez. Como vemos aquí en esta imagen, que muestra una regresión lineal que se está, pues, distribuyendo en 4 nodos de procesamiento, de tal forma que luego vuelvan a converger en uno solo y que en vez de que este dure, por ejemplo, 4 segundos procesando, tal vez dure 1 porque los 4 segundos se dividieron cada nodo, por decir un número aleatorio. Y bueno, ahí está básicamente lo que estaba diciendo. Entonces, bueno, con el tema de unir a la IA distribuida con esos algoritmos de la naturaleza, pues tenemos la inteligencia de enjambre, que es una alternativa a los algoritmos basados en el gradiente. Los algoritmos basados en el gradiente son los algoritmos típicos para abordar problemas de optimización. Generalmente cuando queremos optimizar algo, usamos el concepto de derivada, que lo que nos permite es hallar mínimos y máximos en un problema. Cuando ya pasamos de trabajar con un campo de una variable y trabajamos con un campo de múltiples variables, pues automáticamente, en vez de hablar de derivadas, habla de gradiente. O sea que aquí básicamente la alternativa a algoritmos basados en el gradiente es cómo la inteligencia de enjambre nos puede servir como un proceso para optimizar la IA distribuida sin recurrir a procesos que necesariamente usen el gradiente. Y sabemos que no todas, bueno, digo, no sabemos, sino que podrían, no, ¿cómo lo digo? No sé si lo saben, mejor dicho. Esa sería la palabra. No sé si lo saben, pero no todas las funciones son derivables, no todos los problemas, a todos los problemas se lo puede calcular el gradiente y por esa razón no todo se puede resolver con métodos como este. Y bueno, algunos métodos son los algoritmos genéticos, que son también un campo de la inteligencia artificial como alternativa a la optimización sin emplear gradiente, pero también está el tema que estamos tratando hoy, que es el tema de inteligencia de enjambre. Y aquí, bueno, les listo algunos de los algoritmos de inteligencia de enjambre más usados. Los pueden buscar, es muy interesante. Básicamente es un grupo de ecuaciones hechas en una computadora basadas en el comportamiento de, pues, esos individuos. El de la optimización de colonias de hormiga usa la idea de cómo las feromonas que las hormigas lanzan cuando se están moviendo, pues le dan un indicador a su hormiga cercana de qué tan bien va. Es una especie de metaheurística. Y lo mismo con los otros algoritmos de la optimización de enjambre de partículas, el algoritmo de la colonia de abejas, el algoritmo del murciélago y muchos más. Y un ejemplo como que puntual en donde se aplica algoritmos de enjambre, aparte de los que les mencioné anteriormente, son los Swarm Robotics, que son robots en forma de enjambre. ¿Cómo yo aplico la inteligencia de enjambre para descentralizar un sistema en donde hay miles de robots sin que haya un organismo central coordinando? Y bueno, ya finalmente quiero concluir con algo que tal vez no necesariamente esté relacionado con la parte de las máquinas, y es que yo les he hablado en esta tarde de cómo la inteligencia de enjambre puede ayudar a las máquinas, pero no solamente eso, tenemos que llevarnos de ese pequeño comportamiento animal una lección incluso para nosotros los seres humanos, que es el valor del trabajo en equipo. Entonces, asimismo, como un conjunto de hormigas no sería lo mismo a nivel individual que la colonia en sí
o un conjunto de abejas, no sé, una abeja individual no sería lo mismo que una colonia de abejas completa, pues asimismo nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo para sacar el mayor provecho, porque las limitaciones que tenemos individualmente se eliminan cuando coordinamos esfuerzos en equipo. Y eso es algo que no solamente pues deberíamos pensarlo, llevarlo a las máquinas, sino seguirlo implementando nosotros los seres humanos, que sabemos que el trabajo en equipo nos ha llevado bastante lejos. Así que muchas gracias y espero que les haya gustado el tema.